Un saludo, estimado doctor William Ayala, compañeros que en esta ocasión nos ven a través de este medio. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con ustedes en este panel forum acerca de un tema muy importante en estos días, como lo son las plataformas virtuales educativas. Quiero presentar a las integrantes de este grupo que vamos a compartir con ustedes en estos minutos. Tenemos a la compañera Dania Merino, Fátima Francia, Yulis Hernández y su servidor, Daniel Ruiz. Para comenzar, déjenme decirles unas palabras de Barrera en el 2018, que las plataformas virtuales han producido cambios significativos en la educación. Y precisamente en estos minutos vamos a estar hablando con nuestras compañeras sobre ello. Para iniciar, la compañera Yulisa nos hablará un poco sobre qué son las plataformas virtuales. ¿A qué llamamos eso de plataformas virtuales educativas? Bueno, muy buen día a todos los que nos están viendo por este medio. Como mencionó el compañero Daniel, el día de ahora vamos a hablar sobre las plataformas virtuales educativas. Y quiero empezar con la primera pregunta. ¿A qué llamamos plataformas virtuales educativas? Bueno, es una plataforma educativa virtual, es un programa que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a fines docentes. Y su principal función es facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones a través de Internet sin necesidad de tener conocimientos de programación. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el día de ahora a muchos maestros o docentes les ha tocado la tarea de dar las clases en línea, pero una fácil opción que nos da las plataformas es que no es necesario tener muchos conocimientos acerca de ello. O como nos dice Barrera y Guapi, las aulas virtuales o plataforma de enseñanza virtual se entienden como un software que dispone de diversas funciones gracias a diversos componentes y herramientas, de tal forma que presenta en un todo homogéneo un entorno virtual, un espacio para el desarrollo de actividades formativas a través de la red. También déjenme comentarles que las aulas virtuales son una modalidad formativa que se aplica a la educación presencial y a la no presencial, como en este caso hemos estado en este año, ¿verdad? Y que pese a la distancia facilita la comunicación entre docentes y discentes, incorporando muchas herramientas y recursos en la formación para enriquecer el aprendizaje. Gracias. Qué importante lo que la compañera Yulis Hernández nos ha compartido, y es que esta nueva modalidad de enseñanza también se lleva a lo tecnológico, pero es bien importante también recalcar sobre los objetivos que tienen estas plataformas que nos ayudan a introducirnos en esta nueva modalidad. Para ello, la compañera Fátima Francia nos va a hablar un poco sobre los objetivos que tienen las plataformas virtuales. Buen día a todos. Continuando con nuestro tema, en este momento vamos a hablar de los objetivos. Y los objetivos que se trazan respecto a las plataformas virtuales educativas son muy importantes y van desde las necesidades de los usuarios, es decir, en este caso los estudiantes, hasta las necesidades de la institución que requiere las plataformas virtuales, es decir, la institución que quiere implementarlas. De acuerdo a Díaz, en su libro de Aprender Comunicación Digital, los principales objetivos que cumplen las plataformas virtuales educativas son, primero, facilitar la ejecución de tareas a través de programas o aplicaciones en un mismo lugar en la web. Como ya la compañera nos mencionaba, actualmente se está viviendo una educación totalmente virtual. Esas plataformas lo que hacen es facilitar la ejecución de tareas, tanto en variabilidad como en temporalidad. Cuando digo variabilidad, me refiero a que en una plataforma virtual los estudiantes tienen la opción de hacer una wiki colaborativa, un foro colaborativo, una lección interactiva que les permita fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. También en temporalidad, porque la herramienta está disponible 24 horas en este tipo de herramientas digitales o plataformas digitales
para que ellos suban su tarea o ejecuten su tarea en su tiempo factible. El segundo objetivo de las plataformas virtuales es facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, es decir, el e-learning. Como ya sabemos, las plataformas virtuales educativas ayudan a los estudiantes a mantenerse en comunicación con los docentes, y eso significa que el proceso de aprendizaje va a ser más duradero y más eficiente. Es por eso que estas plataformas virtuales cuentan con chats de mensajería instantánea, cuentan con foros, cuentan con tutorías, entre otras herramientas que les ayudan para poder fortalecer lo que es el aprendizaje de los temas que están viendo al momento. El tercer objetivo que Díaz nos menciona es dar un mayor alcance de los recursos educativos a los participantes. Muchas veces los estudiantes o las personas no estudian una carrera o no toman un curso por falta de tiempo o por falta de herramientas que no tienen dentro de su institución o dentro de su casa, más que todo por cuestiones económicas, viajar de un lugar a otro, pero con las plataformas virtuales educativas esto es más fácil, porque ellos sin salir de su hogar pueden tener acceso a diferentes materiales como lo son libros, lecciones, también diapositivas presentadas por los docentes, y lo pueden tener en cualquier momento. También me gustaría finalizar con una cita de Milán, quien afirma que es importante adaptar la educación a los avances tecnológicos en el marco educativo, y más aún si a futuro se puede establecer un sistema educativo que requiere de manera imprescindible el uso de técnicas de aprendizaje virtual. Esto requiere algo muy importante, y este es uno de los principales objetivos de las plataformas virtuales, que es la adaptación tecnológica. Vivimos en un mundo totalmente globalizado en el cual las nuevas tecnologías son cada vez más importantes. Nuestra compañera continuará hablando sobre el tema en lo que es el impacto que tienen las plataformas virtuales. Efectivamente, las nuevas tecnologías relacionadas en nuestro entorno están teniendo un cambio o han tenido un cambio enorme en nuestra sociedad. Tanto es así que han impactado agilizando, optimizando y hasta perfeccionando algunas actividades que realizamos día con día. Entonces, no cabe duda de que las tecnologías han revolucionado nuestra vida cotidiana. Hoy en día se puede catalogar la información con la que contamos gracias a la tecnología, como lo podemos ver, de acceso ilimitado y acceso inmediato. Es decir, contamos con mucha información de cualquier área que nosotros queramos investigar y podemos acceder de ella de manera inmediata a través de las tecnologías. Toda la transmisión de esta información influye en muchos ámbitos de la vida del ser humano, llámese política, económica, ocio y, por supuesto, la educación. Su impacto en la tecnología en la educación es un tema de estudio de diversos autores. Tanto es así que Rodríguez, en su publicación en 2010, titulada El impacto de las TIC en la transformación de las enseñanzas universitarias, mencionó que en la actualidad el acceso a la información ya no es un problema, sino la gestión de los distintos saberes y cómo fomentar el deseo de saber frente a la sobreinformación circundante en la sociedad y cómo formar marcos de referencia para procesar la información disponible. Es decir, ya no es problema la tecnología que se encuentre, sino el cómo manejar la información que uno puede obtener a través de ellas. El problema va más allá de este fenómeno expansionista. La educación apoyada por las tecnologías es innovadora y está cambiando tanto la forma de enseñar como la forma de aprender. Es decir, que el empleo de las TIC tampoco no garantiza la calidad y la educación que puede recibir un alumno. Hernández citó que el impacto de las TIC dentro de la sociedad del conocimiento
ha traído grandes cambios respecto a la forma y al contenido. El efecto ha sido respecto al sentido del conocimiento que ha calado en la sociedad en general y unas grandes implicancias y modificaciones en la educación. Entonces, en un mundo que está totalmente actualizado, avanzando tecnológicamente, es importante que nosotros también nos unamos a este mundo, adaptándonos y generar cambios que sean significativos en la educación. Qué importante es lo que las compañeras nos han compartido en esta ocasión. Y es que citando de nuevo a Barriere en su artículo de las plataformas virtuales, el impacto que han tenido en la educación superior, nos dice que esta educación virtual que nos permiten las plataformas nos invita a todos a innovar. Y precisamente hoy con esto de la emergencia del COVID a nivel mundial que ha obligado a todos los sistemas educativos a llevar a su educación de la forma presencial a la forma a distancia o virtual, las plataformas han tenido un auge aún mucho mayor. Podemos mencionar plataformas grandes como Moodle, que es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial por grandes universidades, incluyendo la nuestra. Tenemos también la plataforma Google Classroom, que nuestro sistema educativo ha tomado a bien a implementarla por su facilidad y por el complemento que tiene con otras apps de la gran empresa Google, de la cual muchos docentes a nivel nacional han sido capacitados en ella, por mencionar algunas. Pero como todo sistema creado por el humano, también tiene ventajas y desventajas. Y a continuación las compañeras nos van a compartir un poco sobre ello. ¿Qué ventajas nos pueden decir, compañeras, que presentan el uso de plataformas virtuales actualmente? Bueno, una de las ventajas que puedo mencionar sobre las plataformas virtuales educativas es que toma fortaleza el aprendizaje colaborativo, en donde se deja descentralizar la labor del docente frente a los estudiantes, convirtiendo al discente como la figura central en el aula de clases. Esto facilita la construcción del conocimiento, la interacción y la evaluación. Otra ventaja que podemos mencionar es que los retos en los contenidos científicos, produciendo individuos capaces de autoinstruirse en otros conocimientos para buscar la eficiencia. Se nota acá, ¿verdad?, en las plataformas virtuales que el estudiante es el centro del estudio, ¿verdad? Pues él es el que busca e investiga para poder enviar las actividades a los docentes. Qué importante lo que nos mencionaba ya la compañera Yulisa, y es que las plataformas virtuales tienen muchas ventajas. Entre ellas está que proporciona oportunidades para realizar exámenes estándar. Si bien es cierto que los docentes dan lo mejor de sí dentro de una aula presencial, es bien difícil trabajar con el tiempo y es difícil hacer prácticas de exámenes estándares. Un ejemplo de ello es en inglés, por ejemplo, el TOEIC, que es un examen estándar. Así que no nos queda tiempo como docentes para practicarlo dentro del salón de clase. Y si nos quedara tiempo, son 2 horas aproximadamente que perderíamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de las plataformas virtuales es muy fácil tomar prácticas, incluso existen aplicaciones que se les pueden mencionar a los estudiantes para que ellos hagan las prácticas variadas que este examen tiene, y también con prácticas sobre los contenidos que se pueden hacer, por ejemplo, en Moodle, como ya el compañero Daniel mencionaba, se pueden hacer prácticas de los contenidos sin evaluar ese cuestionario, solamente para la práctica de los estudiantes. También, aparte de las ventajas que puedan presentar estas tecnologías que nos permiten llevar la educación a lo virtual, hay desventajas. Dania, ¿qué nos podrías decir con respecto a las desventajas que presentan estas plataformas? Respecto a las desventajas que representan estas plataformas es que, a diferencia del modo presencial, carecen de socialización y contacto humano.
aunque si bien es cierto que se pueden hacer tareas colaborativas, no es lo mismo en las presenciales, porque podemos ver en las aulas de clases que hay contacto maestro-alumno. Esto impulsa al alumno a hacer sus actividades, a involucrarse en ellas. Otra de las desventajas es la falta de capacitación a los docentes. Esto en nuestro sistema educativo carece de gran importancia porque no hay la capacitación que es necesaria para que estos docentes puedan utilizar estas plataformas. Y esto lo podemos observar durante esta pandemia, de que muchos se han visto con problemas, ¿verdad?, para poder accesar y han carecido de ello. Interesante, ¿verdad? Lo que hemos hablado en esta ocasión. Y bueno, solo complemento algunas desventajas que al ser tecnología que requiere de internet y de equipo informático, ahí se presentan unos problemas en países como el nuestro, donde hay una brecha digital grande entre la población estudiantil, sobre todo de los grados primeros como la parvularia o la educación básica pública, sobre todo. Entonces eso genera un impedimento al acceso a esta tecnología, a este tipo de educación virtual. Sin embargo, las plataformas virtuales han sido de mucha ayuda, como han compartido nuestras compañeras en esta ocasión, en este momento trascendental en la historia humana, donde la educación se ha visto influenciada tremendamente por la emergencia del COVID. Solo resta decir que las plataformas presentan ese reto de actualizarse constantemente y todos los autores que participan o participamos en este proceso educativo a innovar, a prepararnos mejor y así pues hacer un excelente uso de esta gran herramienta como lo son las plataformas virtuales educativas. Agradecemos su atención a este foro donde hemos comentado acerca de la temática. Dios les bendiga a todos. Pasen feliz día.